Todos ha sido, le damos en el nombre del Señor una bienvenida y un saludo cordial a cada hermano, a cada hermana de donde se ha conectado y donde está escuchando este mensaje. Es un motivo de gran gozo poder ser testigos en este tiempo del gran amor del Señor para con nosotros y con su pueblo. Eh, Seguimos en la temática que estamos tratando sobre las grandes apostasías en la historia del gran conflicto y los cuatro Elías, ¿sí? Vamos a orar a nuestro Padre en esta hora para continuar con el estudio. Querido Señor, elevamos esta súplica al trono del lugar santísimo, donde tú ministras en favor de el Israel del fin del tiempo. Aquí estamos, Señor, acompañando por la fe a nuestro gran mediador, mientras se termina, Señor, el juicio que se realiza allí. Aquí estamos, Señor, pidiendo misericordia sobre nosotros, nuestras familias, y pidiéndote, Padre Celestial, la manifestación presente tuya sobre nosotros, que haga posible que la revelación reciente tuya alumbre este tramo tan oscuro que nos ha tocado vivir, este tramo tan difícil. De tal manera, Padre, que así como condujiste a tu pueblo en el pasado, nos puedas conducir, Señor, por el camino hacia la ciudad celestial. Que la mano poderosa tuya la podamos ver levantada, Señor. Infúndenos aliento y fuerzas para vencer y para en el nombre tuyo, Señor, avanzar, Señor. Y no solamente ser salvos, sino ser instrumentos de salvación donde quiera que estemos. Padre, clamamos en esta hora para que cada hijo tuyo en esta hora, Señor, experimentemos los beneficios presentes en la tierra de la obra que tú realizas en el templo del cielo. Señor, no solamente los beneficios presentes, sino también los beneficios eternos. Clamamos, Señor, en esta hora, en el nombre de tu eterno y glorioso Hijo, te lo pedimos. Amén. Bien, como lo hemos mencionado, entonces vamos a avanzar ya en esta parte, ya concluyendo. Ha sido una experiencia maratónica, por así decirlo, de este recorrido. Aquí tenemos aquí el fundamento bíblico de general de este estudio. Está en las Sagradas Escrituras y estamos usando la versión Biblia Israelita Nazarena. La base espíritu de profecía, tenemos primeros escritos y la base de patriarcas y profetas, profetas y reyes, deseo de toda la gente, hechos de los apóstoles y conflictos de los siglos. ¿Sí? Quería resaltar esto para que tengamos, esta es la base del estudio que estamos realizando, ¿sí? Se sobreentiende que el Antiguo Testamento se inspiró desde el atrio del gran templo celestial de la redención. El Nuevo Testamento desde el lugar santo del templo del cielo, y el espíritu de profecía se inspiró desde el lugar santísimo. Con esa premisa, estamos acercándonos al estudio que estamos abordando, porque es importante entender desde dónde estamos nosotros ubicándonos para enseñar lo que enseñamos, para decir lo que decimos y para hacer lo que hacemos. ¿Estamos? Ya lo habíamos mencionado la vez pasada, el fundamento de inspiración de la revelación del atrio, ¿cierto? Inspirado de la revelación del atrio, cuando no hay provisión profética, el pueblo queda sin freno, pero feliz el pueblo que observa la ley, ¿cierto? Y Eclesiastés 1:9, ¿qué es lo que fue? Lo mismo será, ¿qué es lo que ha sido hecho? Eso volverá a ser. No hay nada nuevo debajo del sol, ¿verdad? Por así decirlo, el fundamento inspirado de la revelación del lugar santo. Vamos a ver abajo la de Pedro 1:19 al 21. También tenemos la palabra profética más segura, la palabra profética que es aún más firme, y hace bien en estar atentos a ella como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. La palabra del Señor
nos llama, en este caso, el fundamento inspirado de la revelación del lugar santísimo. Aquí tenemos varios, por resaltar este. eh, es preciso que los miembros de la iglesia de Dios sean instruidos, formados renglón tras renglón, como en un estudio bíblico. El 90% de nuestro pueblo, incluido muchos de nuestros maestros y de nuestros pastores, se contentan con verdades superficiales. Solo cito algunos por cuestiones de tiempo. Luego les vamos a compartir la presentación y usted tendrá derecho a acceso a todos los textos aquí relacionados. ¿Sí? Entonces, las grandes apostasías en la historia del gran conflicto y las 4 manifestaciones a la manera de Elías. ¿Sí? Y esta gema que está en Patriarcas y Profetas sería resaltarla otra vez, la historia del gran conflicto entre el bien y el mal, desde que principió en el cielo hasta el final, abatimiento de la rebelión y de la total extirpación del pecado, es también una demostración del innumerable amor de Dios. Amén. Estamos hablando del amor de Dios. ¿Dónde está el amor de Dios aquí? Porque muchas veces hay hermanos que piensan que hablar de profecía, no, yo quiero que me hable del amor de Dios. Pero hermanos, esto es amor de Dios. Este es el genuino amor de Dios. Entender la historia del gran conflicto donde se ha manifestado el amor de Dios. ¿Sí? Así que esa gema nos ayuda. Entonces tenemos aquí el inicio de apostasías y las rebeliones en el cielo. Lo hemos mencionado ya para repasar solamente algunos aspectos importantes. ¿Sí? Aquí estamos a una aplicación, ¿verdad? Dice aquí que eh, en la eternidad y por la eternidad la divinidad reinaba soberana y en su vasta creación gobernaba desde el templo de la eternidad en donde y hacia donde era adorada como creador, el creador y como el sustentador, ¿cierto? Ahí se adoraba al creador, a la divinidad como la creadora y sustentadora del universo. Era el epicentro del gobierno del Omnipotente en los siglos de los siglos, desde ese lugar, ¿sí? Desde donde se adoraba al Señor como creador. Pero después que el pecado entra, aparece el templo de la redención y allí donde queríamos de pronto que dar luz un poco acerca del tema de ayer que estábamos mencionando, que hay un templo donde se adoraba al Eterno como creador y que tenía unos elementos y por así decirlo, ¿verdad? Pero hay un templo que es el templo de la redención, que es el que conocemos nosotros, ¿sí? Que eso es importante, ¿verdad? En el templo en el que se reveló Lucifer no es el mismo templo en el que se soluciona hoy el problema del pecado y la rebelión, ¿verdad? Como lo conocemos. Por ejemplo, en el templo de la eternidad no existía el altar del sacrificio como lo conocemos ahora en el templo de la redención. Eso era lo que estaba relacionando para que aquí lo vamos a ver más adelantico. Ese misterio oculto se revela cuando el pecado entra en el mundo, ¿sí? El templo, eh, el templo de la redención hace posible que este mundo caído pueda vivir en la presencia, por así decirlo, de Dios, ¿sí? Casi como si el pecado no hubiese entrado, ¿sí? Voy a volver aquí, ¿verdad? En el reinado, en la presencia soberana del Señor, el pecado y el pecador no pueden existir, ¿sí? Su presencia extingue de inmediato al pecador. El templo de la redención hace posible que este mundo siga funcionando casi como si no hubiese pecado. Esto es importante, hermanos, ¿sí? Porque gracias
a ese ministerio del templo de la redención, ahora el mundo puede seguir funcionando. Y gracias al Señor, lo vamos a ver, ¿verdad? Mañana vamos a hablar un poco de esto. Cuando el templo de la redención se cierre, este mundo se va a volver en un caos. Cuando el templo de la redención sea cerrado, consumada sea la obra de que se realiza allí, comienzan las plagas. El mundo se va a dar cuenta que gracias al templo de la redención que está en el cielo, ahora el mundo puede funcionar. Y gracias a esa obra que se realiza en el templo del cielo, hermano, estamos aquí levantados nosotros en esta mañana, ¿sí? Entonces tenemos el primer tramo de Lucifer hasta Adán, ya lo hemos mencionado, solo quería resaltar esta partecita, ¿verdad? Esto ya lo habíamos mencionado también, lo habíamos leído cuando no había pecado el Edén. Aquí tenemos al Edén cuando Dios crea la tierra, el cielo y la tierra en Génesis 1 y 2. Y aquí encontramos, hermanos, que resaltar aquí el que habló con el hombre en Génesis 2 es la divinidad viene hablando con el hombre como creador, ¿sí? Viene del templo de donde se adoraba al creador como cuando el creador habla con el hombre en el Edén, en Génesis 2, viene de un lugar de la creación, de él, de su creación, de, desde donde él gobierna, del templo donde se adora como creador y sustentador, no solamente de este mundo, sino de los mundos que existen, los otros mundos que son sustentados y que son creados y sustentados, y toda esa creación lo adora a él como creador y sustentador en ese mundo donde hay inmortalidad por la obediencia. Todavía la conservan, según las visiones que tenemos de Ellen White. Esos mundos conservan la inmortalidad por la obediencia, ¿sí? Y ahora el hombre fue creado para unirse a esos otros mundos que eran fieles. Pero lastimosamente, ¿qué pasó? El pecado entró al mundo, y quería resaltar que el que habló con el hombre en Génesis 3, 8 en adelante, ese encuentro que el Eterno tiene con el hombre, ya el Eterno había aperturado el templo de la redención para solucionar el problema de la rebelión y la apostasía, ¿sí? Es importante entender que el que habló en Génesis 2, Adán hablaba con el Creador, pero ahora en Génesis 3, el Adán está hablando con el Redentor y ya está activo, y esa activación, por así decirlo, del plan de redención es lo que hace posible que el hombre pueda hablar con el Redentor después que el pecado entra. Y ahí está el hombre, sale vestido, ¿cierto? La pérdida de la inmortalidad por la obediencia e inicia el periodo de alcanzar la inmortalidad por la dependencia de el Mesías. Nosotros somos salvos hoy por la dependencia. Aleluya, hermano, que podemos ser salvos a la inmortalidad por la dependencia del Mesías, ¿sí? No por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra, ¿verdad? Así que aquí tenemos el cuadro que ilustra, ya lo hemos mencionado, así que solamente estoy haciendo un empalme para entrar en dónde nos vamos a concentrar en el estudio de esta mañana, ¿sí? Ya lo habíamos mencionado, así que Lucifer peca y como hijo, y se convierte en padre de rebelión y de la apostasía, ¿sí? Ahora él tienta a las criaturas, porque no solamente tenía acceso a este mundo, al árbol prohibido que había en este mundo recién creado, sino que también podía ir a los otros mundos, a tentar, a tratar de disipar esa rebelión y ese proyecto que él había iniciado en el cielo con los ángeles. Ahora quería llevarlo a los otros mundos. Y finalmente Adán termina convirtiéndose en hijo ¿de quién? Tenía la oportunidad de ser hijo eterno del Creador, pero terminó convirtiéndose en hijo ¿de qué? De Satanás. apostasía,
y hijo de... Tremendo, ¿cierto? Ahí no estamos profundizando, pero hay muchas cosas que podemos aprender en esta caída, la caída de Lucifer y la caída del hombre, porque esta caída es lo que es el génesis de las apostasías y de las rebeliones que se van a dar en la historia. Este es el génesis. Por eso es tan importante que leamos Patriarcas y Profetas, esta escena, la Biblia y el libro Patriarcas y Profetas, donde se nos apertura muy con claridad de esta parte, ¿sí? Entonces aquí tenemos la apostasía, la rebelión a una, y entonces aquí ya vemos que el Señor activa el templo de la redención. Aquí tenemos el templo de la redención y aquí están los muebles, ¿sí? Que luego son revelados a Moisés, pero se sobreentiende que cuando Dios le muestra el templo a Moisés para que él haga una copia en la tierra, era porque ya existía un, ese tipo, ese antitipo, por así decirlo, en el cielo. Y Moisés hace una copia, un tipo, en la tierra. ¿Capta? Entonces, este segundo tramo va de Adán a Noé, ya lo hemos mencionado, como este tramo ya viene Adán hijo, ya viene Adán padre, se convierte allí lo que hemos mencionado, ¿cierto? Padre de redención, uno, y padre de apostasía, dos, Adán, ¿verdad? Porque a través de él, el primer padre de la rebelión es Satanás. Pero en este caso, la redención viene a través de Adán y se convierte en el primer padre de redención y de salvación. Recibe, receptor. Entonces, hermanos, aquí está la gráfica, el tercer tramo de Noé hasta Abraham, igualmente tipos y antitipos, la caída del diluvio y la caída de Sodoma. Tenemos ahí la tercera gran apostasía, la apostasía de Sodoma, ¿sí? Avanzamos, tenemos aquí el cuarto tramo, la cuarta, el siguiente tramo, la gran en Egipto, la caída de Sodoma y la caída de Egipto. Satanás ahora va a seguir la racha de, su obra haciendo caer al mundo, ¿verdad? Y lo va haciendo paso a paso, ¿cierto? Ya caída, y ahora viene la caída de Sodoma, la caída de Egipto, ¿sí? En el número 4 tenemos aquí el quinto tramo, la gran apostasía del reino norte, que aquí es donde ya entramos en materia, el primer Eliyá, que es lo que vamos a estudiar en esta mañana, en lo que nos queda aquí, ¿sí? Quiero resaltar esta parte, hermanos, para que tengamos una idea gruesa de lo que se está tratando de decir. Las grandes manifestaciones sobrenaturales del Eterno en el desarrollo del gran plan de salvación de la eternidad perdida a la eternidad recobrada ha sido de dos tipos. A grosso modo, la gran manifestación de la presencia divina tipo Eliyá y la gran manifestación de la presencia del Eterno tipo Moisés, ¿sí? Es importante entender que Elías es un tipo de una manifestación sobrenatural y poderosa de la presencia del Señor, ¿sí? Ahora, vamos a mirar que la gran manifestación divina tipo Moisés, con la gran manifestación tipo Moisés, ¿sí? El Eterno ratifica. Estamos hablando del monte Sinaí. Eso es una manifestación divina tipo Moisés. En esa manifestación, él apertura y ratifica y apertura. Con la gran manifestación divina tipo Eliyá, el Eterno reedifica y clausura. Es importante ahora, hay manifestaciones divinas intermedias en el ministerio de los profetas intermedios. O sea, por ejemplo, entre el Sinaí y el Monte Carmelo encontramos ministerios intermedios, ministerios proféticos intermedios. Pero el ministerio profético más central aquí vendría siendo Moisés
monte Sinaí, y Elías. En ese contexto aparecen lo que conocemos como los Elías. Es una manifestación sobrenatural que el Eterno hace en los hijos, ¿sí? En los hijos. La manifestación sobrenatural tipo Moisés, esa es una manifestación que la hace en los padres. Entonces, vamos a mirar aquí esta parte de porque dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, ¿cierto? Entonces, los profetas tipo Moisés, porque Moisés se convierte también en un tipo, aperturan un ciclo de la gracia que el Eterno le extiende a su pueblo en un momento único, en un periodo único en el desarrollo del gran plan de redención. ¿Ya? Los profetas intermedios anuncian que el fin del periodo de la gracia para ese momento y para ese tramo histórico va a venir. O sea que ese momento tiene un fin. Ese tramo que se abre tiene un desarrollo y va hacia un fin. Los profetas finales tipo Elías señalan que ese día anunciado por los profetas anteriores ya llegó. O sea, por eso los profetas tipo Elías tienen algo que son, dice, por eso son mayores que los profetas anteriores, porque ellos no trabajan teniendo como materia prima no solo las visiones proféticas, sino las realidades proféticas. Y aquí queremos mencionar algo muy importante, hermano. La materia prima, tenemos claridad sobre esto, lo que es la materia prima, visiones proféticas y realidades proféticas. Por ejemplo, el Mesías era una visión profética ¿para quién? Para Moisés, ¿sí? Porque Moisés escribió de la primera venida del Mesías. Pero, por ejemplo, para Juan, ¿qué era el Mesías? Hablando de Juan el Bautista, ¿qué era el Mesías? Una visión profética o una realidad profética. ¿Qué dicen ustedes, hermanos? Una realidad profética. Muy bien, hermano. ¿Estamos? Entonces, es interesante que las manifestaciones tipo Elías trabajan con realidades proféticas cumplidas. Es importante que tengamos esto en el desarrollo de lo que vamos a analizar aquí, el primer Elías de los cuartos hijos, y ya nos centramos a enfocarnos aquí en el primer Elías. Primera de Reyes 18, 25 al 29. Y entonces tenemos aquí un referente, tipos históricos. Nosotros tenemos dos maneras, hermanos, de recibir la luz divina, a través de tipos históricos y visiones proféticas, ¿sí? Y tipos proféticos. Por ejemplo, vamos a hablar así en el caso visiones proféticas que anuncian la venida del Señor y tipos proféticos que anunciaban la primera venida del Señor, la primera obra de su venida y su muerte, ¿no? Por ejemplo, Abraham sacrifica a Isaac. ¿Es una visión profética o es un tipo profético? Un tipo profético. Muy bien, ¿verdad? Génesis 3:15, ¿sí? Es una visión profética, Es una visión ¿cierto? Muy bien, entonces tenemos diferencia entre visión profética y un tipo profético o una sombra profética. Entonces tenemos dos maneras de conocer la revelación del Señor en tipos y en visiones, porque el Señor quiere que su pueblo esté bien informado, ¿verdad? Entonces tenemos aquí la tipología histórica de la apostasía 5, la que sucedió en el Monte Carmelo. Y esta tipología profética nos va a ayudar a entender las otras apostasías que continúan. Por eso aquí tenemos desde el número 1, pero quería resaltar aquí lo que se dice aquí abajito, ¿verdad? Una gran ciudad se construye porque aquí tenemos, por ejemplo, se levanta un altar, una ciudad en rebelión. 1, 2, voy leyendo de abajo hacia arriba porque nosotros vamos para arriba, amén.
puso como cojén. La palabra cojén aquí importante, no sacerdote. En la palabra sacerdote está la palabra cerdo. Quería que usted la analice, ¿no? Porque por eso es mejor a veces usar la terminología hebrea para no meter allá en el santuario animales inmundos. Es una aplicación. Puso cojenes no levitas, general del común. 3. Atacó a, ¿sí? Ataque directo al profeta verdadero. 4. Usó la fe como medio para mantenerse en el poder. Miren estas tipologías históricas, ¿sí? Se hizo al culto de Baal porque le daba estatus, ¿sí? Vendió la adoración verdadera. Número 6. Las 10 tribus rebeldes sostienen la apostasía. Hay un cuerno pequeño allí, una rebelión, un cuerno pequeño de apostasía y es sostenido por los 10 tribus del norte, sostienen la apostasía de esta que estamos hablando aquí, la apostasía de Samaria. Perdieron la identidad profética, perdieron la historia profética, terminaron echándole la culpa al profeta verdadero de lo que estaba pasando y hay 3 años de apostasía, que estos son tipos históricos. Una gran ciudad se construye en rebelión con la revelación reciente y contra la manifestación presente. Estos tipos históricos, miren, los vamos a ver en los antitipos más adelante. Por eso son importantes tenerlos en cuenta, estos detalles. Ahora, la base de la rebelión aquí está, en esta sección de Primera de Reyes 18, 25 al 29, donde estamos trabajando la apostasía del reino norte de Israel como un tipo profético, ¿sí? Tipos históricos proféticos de la apostasía. Omega 5, ¿ya? Instrumentos directos de Satanás para oscurecer el continuo en el río. Entonces vamos de abajo hacia arriba. La base de toda esta rebelión que se levanta allí en esa parte, hermanos, la base tenemos, base típica, rebelión contra la manifestación presente. ¿Cuál era la manifestación presente allí, hermanos? En el tiempo de esta apostasía, la manifestación presente de la presencia divina, ¿quién la encarnaba? Abajo, ¿sí? Elías, ¿cierto? Días. Elías. Era la encarnación de la manifestación presente del Eterno. ¿Cuál era la revelación reciente de ese momento histórico? ¿Cuál era la revelación reciente de ese momento histórico? Ahí dice, abajo, hermanos. ¿Sí? Elijah. La revelación reciente era la Torá. ¿Sí? Y la había recibido Moisés. La manifestación presente la estaba encarnando Elías. ¿Sí? ¿Cata? ¿En qué ciudad la ciudad base de esta apostasía? ¿Cómo se llamaba? Samaria. Muy bien, eso es importante tener esta base. Esta es la base de lo que se puede ver de una manera típica. Entonces, tenemos una rebelión contra la revelación reciente, la Torá, Moisés, ¿sí? Y tenemos una rebelión contra la manifestación presente del Espíritu Santo a través del ministerio profético ¿de quién? De Elías. Noten que la manifestación presente, en este caso Elías, está conectada con la revelación reciente, en este caso Moisés, la Torá. Siempre van a ir unidas, hermanos, ¿sí? Entonces, una gran ciudad es igual a una gran rebeldía. Una gran rebeldía es igual cuando se forma, se ignora, se desprecia, se rechaza la revelación reciente y la manifestación presente de la Ruach HaKodesh, lo que conocemos como el Espíritu Santo. Estamos entendiendo, hermano, que esta es la base. Ahora, esa base, ahora tenemos el número 1, hermano, ayúdeme a leer. ¿A quién tenemos como número 1? Acá. Muy bien. Número 2. Jezabel. Número 3. Los profetas de Baal. Número 4. El pueblo adorador de Baal. Muy bien. Número 5.
Altar activo, levantando, adorando a Baal. Muy bien, número 6. Tipos de sacrificado. Muy bien, el toro. Ahí ellos sacrifican el toro. El altar de Baal. Aquí estamos haciendo relación al altar que construyen para invocar a Baal, ¿sí? ¿Quiénes estaban detrás del altar de Baal? Ahí está en línea, hacia arriba. ¿Sí? ¿Qué hacían allí en el altar de Baal? Número Dar, 7. dar saltos, dar gritos y hacerse cortes. Muy bien, y cosas extrañas, ¿cierto? En la adoración, vea cómo se, ¿sí? Y número 8, Invocación sin respuestas, no hubo fuego. no hubo fuego, algo inútil, ¿verdad? Esto es algo, entonces, este es un tipo histórico de la apostasía, es un tipo profético que lo se va a manifestar más adelante en la historia, ¿listo? Entonces noten qué hace el primer Elías. Vamos aquí ahora a ver esta ecuación. Principios bíblicos que rigen la adoración verdadera que restauran los Elías. Ayúdeme, hermano querido, otro hermano que pueda leer, por favor. Vamos a mirar qué es lo que hacen la manifestación del Espíritu del 1 hacia el 4, hermanos, la parte de arriba. Alguien que lea. Manera incorrecta. ¿Sí? Manera incorrecta. No, exactamente. Vamos a leer la parte. Manera correcta según la revelación. Lo que hace, lo que tiene la apostasía. Vamos a ver abajo, hermana. Muy bien. Vamos a ver abajo lo que tiene la apostasía. ¿Sí? Vamos a leer otra vez, hermana Erika. El primero, manera incorrecta. Muy bien. Sí, segundo. Actitud incorrecta. Muy bien. Lugar incorrecto. En el tiempo incorrecto. ¿Eso es igual a qué? Eso es igual a maldición. A la 2. A la 2. A la 2. Entonces noten, esto es lo que trae. ¿Qué trae la apostasía, hermanos? La apostasía trae maldición. Maldición. ¿Ya? Por eso es que Satanás pervierte la adoración. Para que la adoración se haga de una manera incorrecta, para que la adoración se haga con una actitud incorrecta, para que la adoración se haga en un lugar incorrecto y en este caso en un tiempo incorrecto. Y lo que vemos es la materialización en Samaria de esta perversión. ¿Sí? Otro hermano que lean ahora lo que va a ser la manifestación del Espíritu. Otro hermano que lea lo que sigue hacia arriba. Manera correcta según la revelación presente. 2. Según la revelación presente. Lugar correcto según la revelación presente. Y en el tiempo correcto según la revelación presente. ¿Eso es igual a qué, hermana? A la 2. Aleluya. Amén. ¿Queremos bendición? A la 2. Ay, hermano, permitamos que el Espíritu Santo del Señor haga en nosotros hoy lo que siempre ha querido hacer. Que su pueblo, por eso es que el Señor aquí, y lo vamos a mirar, hermanos, la base de esto se llama la redención, ¿sí? La revelación, aquí lo vamos a ver el altar, miren. Las 4 piedras, aunque representan las 12 tribus, el altar de Elías. Aquí lo vemos, el altar, el primer Elías, el altar clausura de los 4 hijos. Es un altar clausura. Es importante entender esto, hermano, que con los Elías el Eterno está clausurando un periodo, un ciclo, ¿sí? Con la manifestación tipo Elías, él está clausurando. Y con la manifestación tipo Moisés está aperturando. Por eso cuando el Señor viene en Mateo 17, ¿quiénes vinieron a visitar al Señor? En Mateo 17, en la transfiguración, ¿quiénes vinieron? Elías y Moisés. Elías y Moisés. No. ¿Quiénes vinieron? Lea bien. Mateo 17. No dice Elías y Moisés. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Moisés y Elías. ¿Estamos, hermanos? Moisés y Elías. No es lo mismo decir Elías y Moisés, hermano, porque es que el Señor está aperturando con Moisés y está clausurando con quién.
Con Elías. Con Con Elías. Elías, claro. En este caso, el Elías de cuando vino el Mesías, ¿quién era? ¿Quién era, por así decirlo? No es que está viniendo Juan ahí, no. Está viniendo el verdadero Elías. Lo que quiero decirle es que este Elías del Monte Carmelo, Juan el Bautista, es un antitipo de este tipo, ¿sí? ¿Canta? Pero es interesante que usted vea que él está clausurando allí en lo que vamos a ver en el tema, creo que en el tema de mañana, porque aquí no nos dio tiempo de avanzar. Entonces noten que aquí está el altar de Elías, y el altar de Elías, este altar lo construyen los hijos, porque está clausurando un periodo histórico en la redención. Ese altar representa las 12 tribus, se reúne, pero las 12 tribus de los hijos, ¿sí? Entonces tenemos aquí esta ecuación, hermanos, que encontramos aquí. Usted puede leer ahí abajito, hermanos. Dice algo, redención presente, 1, adoración presente, 3, 4, testificación presente, y 2, revelación, ¿qué? Antigua. Testamento. Revelación presente. Presente. Noten esta ecuación, hermano. Presente. Redención, redención presente, adoración presente, testificación presente y revelación presente. Usted va a encontrar que redención y revelación están en los extremos del altar. Que su redención y que su revelación salvaguardara la adoración y la testificación. La adoración y la testificación deben estar siempre salvaguardadas, hermanos. ¿Por qué cosas? Por la redención presente y por la qué? Y por la revelación. Cuando la adoración y la testificación se desconectan de la revelación y la adoración, esto se vuelve una gran apostasía. ¿Me está entendiendo? Por eso esto es una experiencia típica. Todo lo que está aquí, hermano, nos va a ayudar a entender lo que está pasando. Entonces tenemos el primer Elías aquí, Primera de Reyes 18:30, y aquí está, hermanos, la conclusión de esta partecita importante. ¿Sí? Ayúdenme, hermanos. Alguien que me ayude a leer las bases de la manifestación presente del Espíritu en el Monte Carmelo. La manifestación presente de la Ruach HaKodesh en el Monte Carmelo. Tipos históricos de la restauración. Ayúdenme, alguien que me ayude a leer de abajo hacia arriba, porque vamos para arriba en el nombre del Señor, hermano. No vamos para abajo, ¿sí? Es hasta en la letra debemos tirar para arriba. Alguien, Ya. ayúdeme. ¿Cuál es la base de esto, hermano? La revelación reciente, la Torá, terceros Muy bien. padres. Entonces ahí tenemos, hermano, la base típica. ¿Cuál es? La base típica con la revelación, ¿cuál es, hermano? La Torá, Moisés, que reciben ¿quiénes? Los terceros padres. Siga leyendo, hermano, hacia arriba. El Eliyao, el Tishbita. Ajá, muy bien. Ahí está la manifestación presente. ¿Canta? Revelación reciente es la base, y ahora sigue la manifestación presente, que estamos hablando de Elías, que es el nombre, hermano, es el nombre hebreo que tenemos usando allí, porque también se trata de restaurar los nombres de los siervos del Señor, ¿sí? Como están en la Biblia hebrea, ¿no? Ah, Elías significa. Sí, Eliyahu, ¿sí? En este contexto, entonces, es importante entender que estamos restaurando, no estamos aquí ayudando para que la confusión sea mayor. Vamos hacia arriba, entonces, ¿qué tenemos, hermano? En ese texto de Primera de Reyes 18:30 al 40 tenemos esta tipología histórica profética. Hacia arriba. Pueblo Israel de la Gran Alianza, etapa atrio. Muy bien. 3. 3 dice, altar destruido, derribado y reconstruido, lavado. Sígale. Leña. De ahí sigue toro sacrificado, cortado en pedazos. 12 cántaros de agua, 4 por 3, 12. Continúa, dice, oración por la vindicación de la Redención, revelación, adoración y testificación del atrio. ¿Sí? atrio. Ajá. Muy bien, sígale, hermano. Dice, el fuego que, a ver,
Carmelo y se rompe la gran apostasía en el remanente. Debe seguir desde arriba, ¿no es cierto? Dice, el fuego Sí, que sí. consume y rompe la apostasía e ilumina Carmelo y se rompe la gran apostasía en el remanente. Muy bien, entonces el Señor alumbra en medio de la apostasía. Hermanos queridos, aquí tenemos entonces el referente número 1 del primer Elías, ¿cierto? Hermanos queridos, aquí están los 7 elementos tipológicos, proféticos, para que nosotros aprendamos ahora de esto. ¿Cuántos elementos tenía en Primera de Reyes 18:30 al 40? Hay 7 elementos tipológicos vitales que son trascendentales, ¿sí? Está el profeta, ¿sí? Está el pueblo de Israel, las 12 tribus representadas allí, el altar, la leña, el toro, el agua, la oración. Estos 7 elementos son vitales, hermanos, para que el fuego divino descienda sobre su pueblo. Estos son elementos, tipos históricos que vamos a encontrar el antitipo en el tiempo que vamos a ir avanzando en el estudio. ¿Captan, hermanos? O sea, hermano, mire, sin profeta no hay fuego. Sin pueblo no hay fuego. Sin altar no hay fuego. Sin leña no hay fuego. Sin sacrificio no hay fuego. Sin agua no hay fuego. Sin oración no hay fuego. Estamos aprendiendo, hermanos. Por eso es tan importante entender esta manifestación del Monte Carmelo, porque esta manifestación del Monte Carmelo se va a multiplicar en la historia hasta la que estamos esperando hoy, hermanos, cuando el Señor hoy no solamente va a alumbrar el Monte Carmelo, sino que toda la tierra va a ser, ¿qué cosa, hermano? Toda la tierra va a ser alumbrada con la gloria del Señor. Hermanos queridos, el llamado del Señor es: estemos preparados, porque pronto el juego, yo creo que ya el juego está cayendo, hermanos, porque el Señor está levantando diferentes hombres en diferentes lugares con este espíritu de reforma, hijos, ¿sí? Aquí estamos hablando de los hijos, por eso son unas manifestaciones tipo Eliyá, porque son hijos. Yo quisiera hacer una invitación en esta hora en el nombre del Señor, hermanos, teniendo como base la palabra, lo que estamos leyendo y teniendo como base lo que estamos viendo, lo que está pasando en el mundo. El Señor nos está llamando a través de su palabra a que seamos, a que echemos mano de estos elementos ahora, el antitipo de estos elementos, para que restauremos, hermanos, vivamos una obra de reforma constante, de revivamiento constante, de sacrificio y abnegación constante, que permitamos que el Señor nos lave. Y todo eso lo vamos a ver en el tema de mañana, hermanos, porque el tiempo se nos ha acabado. Pero aquí hay muchas lecciones valiosas, porque si no tenemos estos elementos, va a haber otro juego, hermanos. Va a haber otro juego, porque en el tiempo aquel a Satanás no se le permitió hacer descender fuego del cielo, pero en Apocalipsis 13 aparece que hace descender fuego del cielo. Si no tenemos en cuenta la manera correcta, la actitud correcta, el tiempo correcto, el lugar correcto, vamos a correr el riesgo de recibir un fuego, pero tal vez no el que Dios quiere derramar sobre nosotros en este tiempo. Vamos a orar, hermanos queridos, en esta hora. Querido Padre, nos rendimos ante ti, agradeciéndote por este tiempo que nos has tenido aquí, sentados a tus pies. Padre eterno, la obra que demanda la divinidad en este tiempo supera nuestras capacidades. Por eso nos rendimos ante ti, Señor. Tenemos una obra grande por hacer y poco tiempo para hacerla. Por eso estamos rogando, Señor, que nos envíes el socorro prometido. La luz del ángel glorioso que se une al tercer ángel brille sobre nosotros
Danos, Señor, una parte en la obra y permítenos que hagamos sonar el clarín. Concédenos ser colaboradores de tu Hijo, porque queremos en el nombre tuyo, como hijos proféticos, restaurar como hijos el altar de los hijos, porque queremos ver en los hijos la fe de los padres. En este tiempo, Señor, dígnate en manifestarte, Señor, en tu pueblo y glorifícate en tu pueblo, Señor. Queremos ver tu poder, queremos sentir tu poder, la manifestación tuya, Señor. Ayúdanos, Padre. Te lo imploramos en el nombre de tu amado Hijo. Amén.